¿Qué tendría que pasar para que tú dejaras de confiar en tu propio criterio y terminaras creyendo que otra persona sabe mejor que tú quién eres, sabe mejor que tú qué debes hacer, e incluso si mereces vivir? Bienvenidos a este octavo episodio de Más allá del guión. Mi nombre es Martín Pereira. ¿Cómo estás, querido Augusto? Bien, Martín, todo bien por acá. Entusiasmado con este nuevo capítulo para hablar de este gran tema que nos trae hoy Uf, en relación a esta serie de Heaven Gates, ¿no? Esta serie sí, documental. claro. Fíjate que es una pregunta que uno diría, esto jamás a mí me pasaría, ¿cierto? Y bueno, Buena, todo el sí. episodio de hoy, de este documental que vamos a ver, va a consistir en mostrar que precisamente eso pensaban los miembros de Heaven's Gate, ¿no? De esta secta que surgió hace algunos años en Estados Unidos. Entonces justamente no solamente vamos a venir a hablar de una secta, vamos a hablar también de una necesidad profunda, también humana, que es la necesidad de pertenecer, Mm, la necesidad también de encontrarle un sentido a la vida, a veces de que alguien nos diga también quiénes somos. Y bueno, esta serie documental, Heaven's Gate, no va a ser interesante solamente por el mensaje que intentaba dar el gurú acerca de los ovnis y de lo que prometían. Va a ser interesante porque, claro, demuestra hasta dónde puede llegar una relación cuando una persona entrega progresivamente su capacidad de pensar, es decir, empieza a entregar su propia subjetividad, ¿no? Y eso creo que puede ocurrir en una secta, pero también, además de una secta, ocurre también en lo micro, en familias, en parejas, en empresas, en iglesias, en comunidades. Ocurre, yo creo, Agus, en cualquier lugar donde una persona termina creyendo que cuestionar al líder equivale a perderse a sí mismo. mm. ¿Cómo te fue a ti antes de hablar de la sinopsis de este documental, querido? Buena, la verdad que me pareció muy buena serie documental, digamos, con lo que trae, digamos, a colación, ¿no? Digamos, que se tiene que hablar de esos temas. Me impactó también, ¿no? Digamos, por lo que muestra la serie, lo sucedido, cómo se va armando, podríamos decir, en lo que termina después, ¿no? Poco a poco, en microaspectos, como vos decías, lo normal también que suele ocurrir, digamos, para cualquier tipo de persona, ¿no? Como decías, es una pregunta, digamos, de esto a mí no me pasaría o uno se dice eso. Y en definitiva tiene que ver mucho con lo afectivo, creo, lo que pasa ahí, los caracteres personales, podríamos decir, lo no Sí. desarrollado, lo no visto, lo que no se cuestiona muchas veces, ¿no? Entonces es bien interesante y recobra, a mi entender, más y más importancia el trabajo en uno mismo, en el conocimiento de uno mismo, Total. en la formación de un yo sano, podríamos decir, ¿no? Desde una edad Ujú, temprana. Eh, ujú. la verdad que trae muchos temas a colación que, bueno, por el tiempo que vamos a tener tal vez no se pueden llegar a tocar todos, pero sí vamos a tratar de tocar aspectos fundamentales y que creo que vos tenés una buena propuesta también desde un gran autor, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que, bueno, para entonces hacer la breve con respecto a la sinopsis de este documental miniserie, que son creo que 4 capítulos, si Sí. mal no me equivoco, lo vi hace un tiempo y cuando lo vi, y también fíjate que es una de las series documentales que utilizamos para explicar luego esto en nuestro plan de formación en la escuela de terapeutas, ¿no? Por el impacto que tiene. Y el impacto que tuvo también esta secta en su momento en los Estados Unidos. Entonces, bueno, empieza con dos personajes esta serie documental. Marshall Applewhite, la figura gurú de esta secta, y Bonnie Netless. Ellos fundan esta secta llamada Heaven's Gate en los años 70. Ellos mezclan una especie de cristianismo apocalíptico, que es algo muy común en la mayoría de las sectas, eh, el New Age, ¿cierto? Y la ciencia ficción. Entonces ellos poco a poco empiezan a convencer a decenas de personas a abandonar sus familias, a abandonar sus trabajos, a abandonar sus propias identidades para prepararse para algo. Ese algo era el siguiente nivel. Ellos lo llamaban así, el siguiente nivel, que por lo general siempre prometen, ¿no? Una trascendencia, estas sectas. Y en algún momento muere Netless, la esposa de Marshall Applewhite. Y cuando esto ocurre,
Applewhite endurece mucho más el control de la secta, impone reglas cada vez más extremas y al final termina persuadiendo a 39 seguidores a suicidarse, convencidos de que, claro, de que abandonarían sus cuerpos para abordar, en ese entonces les decía, una especie de nave espacial detrás de un cometa que justamente iba a aparecer en aquel momento. Mm, El cometa se llamaba Hale-Bopp, el cometa Hale-Bopp. Y bueno, el documental reconstruye y va reconstruyendo de manera muy buena. Es un muy buen documental, narrativamente, visualmente también, históricamente y de manera investigativa, ¿no? mm, Empieza a recobrar esta historia eh, desde exmiembros, desde familiares también que vivieron eso con los miembros, desde especialistas en la materia, y van mostrando cómo el proceso fue hecho de manera gradual y también es un proceso que se dio profundamente relacional. mm. Eso a grandes términos, ¿no? De lo que habla el documental. El que no lo ha visto, le recomendamos que lo pueda ver. A ti en lo subjetivo, querido, ¿qué te tocó este documental? Buena, ¿Qué te buena, buena. afectó? Ujú. Sí, bueno, en primer lugar me sorprendió bastante, ¿no? Digamos, como lo que propone la serie y lo que proponía en su momento la secta, digamos, porque empieza muy en calma, podríamos decir. Al menos yo así lo viví a este documental. Empieza muy en calma, digamos, algo muy, parece, eh, no, digamos, no en lo que termina, sino que, digamos, muy tranquilo, podemos decir. Bueno, y después los siguientes capítulos, digamos, como que se empieza todo a torcer, digamos, y a construir en algo, digamos, muy macabro, podríamos decir. Bien. Eh, y claro, me tocó un poco, digamos, en lo subjetivo en el sentido de lo que hace la no elaboración de aspectos personales y puntualmente en lo que termina, digamos, esta secta, ¿no? Y su líder, podríamos decir, luego de la muerte la otra líder también, ¿no? De La su no esposa. elaboración del duelo, por ejemplo, ¿no? Porque yo siento que está bastante relacionado, digamos, todo lo sucedido con una no elaboración de aspectos personales, de aspectos del duelo, por ejemplo, y demás, que terminan después en lo radical que se vuelve, por ejemplo, este grupo, justamente, el pensamiento y demás. Al menos yo algo de eso sentía. Y cómo impacta, podríamos decir, la búsqueda de un sentido y algo que yo también vengo pensando bastante, digamos, creo que también en análisis anteriores lo he mencionado, en cómo cuando uno quiere estar convencido con una teoría, con un criterio, podríamos decir, con un objetivo, va a buscar la forma de convencerse y de encontrar certeza en eso por más que no la haya, ¿no? Digamos, como Eh, en esa búsqueda a veces de certeza, digamos, y de poner los objetos o las verdades que necesito para que mi idea, ¿no? Mi criterio, digamos, sea llevado a cabo. Que creo que eso es algo bien impactante, ¿no? Digamos, cómo uno se permite sugestionar. Ese sería como un poco la idea. sí, claro. Esa capacidad de sugestión que quizás no fue dada en la infancia por la necesidad de adaptación, ¿no? Mm, Frente a una dinámica quizás un poco parecida. Es algo que iremos igual desarrollando y con mayor profundidad, ¿no? Am- lo común es, claro, uno podría preguntarse así como dije al inicio del capítulo, ¿cómo pudieron creer? ¿Cómo alguien mm, puede caer en esto? Eh, a mí se me hace una pregunta, al menos en lo subjetivo, distinta, ¿no? ¿Qué heridas tiene que tener una persona, más bien, para tener que entregar completamente su criterio, su subjetividad y termine sintiéndose más seguro así de esa manera que pensar por sí misma? mm, Porque yo no encuentro que alguien entre a una secta buscando morir, no es algo que busque en realidad, está buscando o entra más bien buscando pertenecer mm, o sentirse especial de alguna u otra manera, buscando algunos también un hogar que no tuvieron, una sensación de hogar que no tuvieron. Y exacto. a mí al menos eso cambia completamente la conversación, ¿no? Sí, el ser visto, Bueno, ¿no? es algo, El ser ser visto, mirado, sí. exactamente. Nace desde una herida muy profunda relacional. Y bueno, yo creo que aquí ya podremos ir quizás metiendo esta serie documental al diván. Eh, ¿Qué se te viene ahí, querido?
para poder analizar esta serie documental. Buena, bueno, mira, yo así rápidamente, por así decirlo, pero también deteniéndome en eso, tomaría, por ejemplo, a Erich Fromm en Ujú. respecto, digamos, como al miedo a la libertad, ¿no? Que presenta un poco este autor, que lo desarrolla y lo habla, ¿no? En cómo, claro, la libertad genera, la verdad que bastante ansiedad, ¿no? Digamos, bastante angustia, preguntas y demás. Y justamente algo que se presenta en la serie es cómo, debido a eso, si se lo puede mirar desde este autor, se prefiere dar esa libertad, ¿no? Digamos, a un líder que me dé certeza, podríamos decir, que me dé tranquilidad, no me haga pensar, sino que él piense por mí en definitiva y yo ir hacia eso, ¿no? Digamos, hacia eso que siento que es una forma libre de vivir, una forma también tomando a Víctor Frank con sentido de vivir, ¿no? Entonces, pondría esos dos autores interesantes que creo que E hablan infantil mucho. también, ¿no consideras? Es como una posición bien infantil también. Sí, 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 totalmente, digamos, como de toparse con esa pregunta, ¿no? Sobre el sentido de la vida, ya sea, o sobre la Ujú. libertad de la vida, por ejemplo, pero no querer toparse, digamos, con el desarrollo que eso conlleva o con la elaboración que eso puede conllevar, ¿no? Y quedarse, como decís, en una posición más infantil, sin más elaboración y darle, digamos, esa tarea a un otro al que hago responsable, ¿no? Al que siento, digamos, que puede llevar esa carga, tal vez. Eh, y eso es interesante porque como vos hacías esa pregunta, digamos, de si eso a uno le puede pasar o no, que muchos responderían posiblemente que no, ¿no? Al Eh, tiro, claro. es algo muy del humano, la libertad, el sentido de la vida, la búsqueda por ello, ¿no? En cada uno de nosotros y en la sociedad en general, digamos, hay una búsqueda legítima en eso. Entonces, cómo eso puede condicionar a terminar en espacios como esos, eh, tan rígidos también de pensamiento, ¿no? Y cómo de cierta forma eso nos va alejando, podríamos decir, de algo que también aparece en la serie y siempre me parece interesante, que es el tener cierto temor a salirse después de esos grupos, por ejemplo, porque ya se construyó Ujú. algo ahí y uno no sabe, digamos, cómo salir a un mundo que no conoce un poco, ¿no? Digamos, porque Claro. algo que aparece, digamos, en el desarrollo de esta serie es que pasan muchos años dentro de un aislamiento, ¿no? Digamos, solo compartiendo entre los personajes y participantes del grupo. Entonces, claro, uno, digamos, al entregar esa libertad y ese sentido de la vida, digamos, a un otro que termina siendo un ser humano tal cual lo es uno, eh, termina, digamos, por uno no teniendo un pensamiento crítico, no yendo más allá, digamos, también de su propia búsqueda, porque pueden tener intereses en comunes, pero también puede tener diferencias, ¿no? Y se Sí. abandona algo de eso, entonces, claro, uno después hay un temor grande, a mi entender, en salir al mundo, en volver, digamos, a un lugar ya conocido, pero que se volvió desconocido de cierta forma, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, eso en realidad quería traer y que ahí lo iré, también seguiré profundizando. Y dime tú qué piensas, qué más se te venía en relación a esto también, si sumarías algún otro autor. Sí, cuando hablabas, Augusto, claro, esta falta de libertad eh, y también la imposibilidad a veces también de poder salir frente a esto, porque claro, es como si toda tu estructura psíquica que está en esa falta de subjetividad y que ahorita vamos a abordarlo bien porque no nace solamente desde la experiencia ya como adulto, sino es una experiencia que nace desde algo micro, ¿no? Esta Ujú. falta de un criterio propio, de una subjetividad. Entonces le entrego mi subjetividad a un otro que viva por mí. Y esto lo vivo como una estructura que cuando no está, ¿quién soy, no? ¿Quién soy sin esto? Es muy profundo y es desestructurante totalmente. Eh, y claro, esto nace desde una dinámica narcisista, traumática, traumatizante que empieza desde la infancia. Cuando hablo de narcisismo traumático, traumatizante, me es inevitable mencionar a un autor llamado Daniel Shaw, Mm, que justamente tiene un libro llamado Narcisismo traumático, traumatizante, ¿no? Y es impresionante porque este autor psicoanalista, Daniel Shaw, es un autor que estuvo inmiscuido en una secta durante más de 12 años. Entonces, mira. él no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Incluso no solamente estuvo como miembro de esta
de esta secta destructiva en la que estuvo, sino también estuvo a cargo de ciertas dinámicas de organización, ¿no? Dentro de la misma. Entonces conocía muy bien cómo se movían de forma interna, la estructura interna de la secta, hasta que efectivamente pudo salir. Y fue tan duro para él que bueno, después de eso empezó a estudiar y decide sacar un libro incluso llamado Narcisismo Traumático Traumatizante, y se especializa en este tema de las sectas. Entonces, claro, cuando entramos y un poco lo que he aprendido sobre este autor, Daniel Shao, y creo que cuando hablamos de este narcisismo traumático traumatizante, a veces entramos en un error bastante frecuente, porque la gente cree que el narcisismo es una personalidad muchas veces, pero Daniel Shao propone algo muy distinto, y yo considero también que es más interesante. Es el narcisismo traumatizante, es una forma de relación, ¿no? Mm, No importa solamente quién es el líder, importa también el sistema que se construye alrededor de este líder. El líder en ciertas, bueno, siempre como deja de ser una persona en realidad, y se va a convertir para el otro o para los otros en este organizador de la realidad psíquica. Por eso que cuando no está esta organización de la realidad psíquica, ¿quién soy? Por eso cuesta tanto cuando una persona sale de una secta y requiere de un trabajo de elaboración y de proceso terapéutico bastante, bastante profundo. Eh, y bueno, ya esta persona, cuando entra en estas dinámicas, ya no decide solamente qué hacer, decide qué pensar, qué sentir, qué tiene que sentir el otro, qué recordar incluso, hasta las dudas, ¿no? ¿Qué puedo dudar o no? Significados mucho más amplios, como por ejemplo hasta el amor, o sea, qué significa amar, qué significa obedecer, qué significa Dios. mm, En la mayoría de estas sectas, la parte religiosa es algo bastante común. Eh, en otras palabras, este narcisismo traumático coloniza la subjetividad de la persona. Y cuando alguien o un sistema, una ideología, una comunidad empieza a idealizar, o colonizar, mejor dicho, tu subjetividad, bueno, ya en realidad no necesita mm. controlarte, porque empiezas a controlarte tú mismo, en realidad. Y eso yo siento que es exactamente lo que ocurre, al menos en esta secta tremenda, muy trágica también, de Heaven's Gate, que justamente tras la muerte de Bonnie Nettles, que es la pareja de Marshall Applewhite, a mi parecer la cabeza maestra de esto. Eh, Applewhite, sin esto, empieza a rigidizarse aún más, endurece las reglas, restringe aún más la vida del grupo, y obviamente esto conduce a una organización donde el cuestionamiento, al menos del grupo, prácticamente había desaparecido, ¿no? ¿Qué te parece esto, Agus? No, buenísimo y buenísimo cómo lo desarrollabas al tema, porque claro, se vuelve, digamos, en definitiva parte del mundo interno, ¿no? Digamos, Sí. este narcisismo, ¿no? Esta persona, digamos, que está en el lugar, digamos, del líder, se vuelve parte del mundo interno de la persona y que ese es un punto re importante, porque justamente lo que se habla psicológicamente y lo que se ha estudiado en relación a las sectas es que la secta no Ujú. entra por la razón, sino que entra por el afecto, justamente, ¿no? Digamos, y que es lo que Exactamente. muestra la serie todo el tiempo, porque todas las personas que estaban ahí, o la mayor parte de las personas que están ahí, y no solamente en esta serie y en esta secta, sino que son personas muchas veces muy capaces racionalmente, ¿no? Digamos, son intelectuales, son personas muchas veces con trabajos, con grandes empresas, podríamos decir, y eso no quita, digamos, de uno de estos personajes no pueda caer en este tipo de espacios, ¿viste? Entonces, digamos, ese es un punto re importante a marcar, digamos, de cómo se somete el mundo interno, el frágil mundo interno, en definitiva, ¿no? Digamos, de la persona, digamos, en esto de ser mirado, el esto de ser reconocido, el esto de ser querido, podríamos decir, o escuchado, tomado en Ujú. cuenta muchas veces. Eh, La posibilidad de ser visto, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo, fíjate, ahora que dijiste lo que decías de los líderes, ¿no? Cómo se retroalimenta, porque el líder lo retroalimenta gracias, digamos, a la importancia que le dan los personajes participantes del grupo, ¿no? Y los participantes lo obtienen del líder, podríamos decir, ¿no? Entonces, como algo que se Sí. retroalimenta y que justamente, como vos mencionabas en un principio, tiene que ver mucho con eso infantil, ¿no? Porque fíjate que la pareja, la esposa del líder, digamos,
que falleció, era la que más tal vez dudaba. Se muestra mucho eso en la serie, ¿no? Más dudaba, digamos, de cómo se estaba llevando a cabo después de un tiempo el grupo, podríamos decir, esta secta. Ujú. Eh, pero bueno, termina falleciendo, entonces eso no llega a nada, pero era la que más dudaba, ya tenía ganas de salirse, digamos, como que se había convertido en algo que no le agradaba, siendo que ella en Sí. primer lugar era más influyente sobre Marshall, ¿no? Marshall es el nombre del Marshall hombre. Applewhite, sí. Exacto. Ujú. Eh, ella influía más, podríamos decir, era más la cabecilla, pero después como que empezó a dudar y demás, pero bueno, ella falleció y a mi entender eso hablábamos de eh, lo que se rigidiza después, cómo se rigidiza Marshall, de justamente la poca elaboración y el lugar infantil desde donde él hacía todo lo que hacía, ¿no? Digamos que tenía que ver también Claro, con algo de querer ser reconocido, con seguramente montones de aspectos infantiles no elaborados, ¿no? Digamos, sí. de querer ser grande, digamos, de esa omnipotencia que también aparece en el niño en algún momento, digamos, ¿no? Como me pregunto en esos aspectos cómo lo habrá transitado en su infancia, ¿no? Digamos, para después volverse un poco en lo Claro, que se volvió. claro. El narcisista traumático, traumatizante, intenta salvaguardar una herida muy profunda, en realidad. Bien. Y salvaguarda esta herida muy profunda a través del control, muchas veces. Eh, por eso es que muy pocas veces vemos a narcisistas traumáticos, traumatizantes, porque bueno, todos tenemos una estructura narcisista, es una estructura básica del self, como ya lo hemos dicho, algunas un poco más patológicas que otras, ¿no? Y nace desde una herida muy profunda, de guardar un niño herido que si efectivamente lo pongo o lo dejo salir, puede ser caótico, ¿no? Desestructurante para mi mente. Entonces, y también empieza a replicar ciertas dinámicas. Por eso es importante también, volviendo a Daniel Shaw, como él hablaba también de este narcisismo transgeneracional, que es algo que se va heredando y esto es súper importante. Y también cómo cometemos a veces un error cuando pensamos que la secta es algo completamente distinto de una familia. Y no, muchas veces hay dinámicas sectarias en familias. Eh, la secta es una ampliación, nada más. Es un aumento, podríamos decir, del volumen de esta organización narcisista extrema que esta persona tuvo que haber vivido en distintas posiciones, porque quizás fui la persona adaptada, por ejemplo, de esta dinámica narcisista familiar y me termino adaptando de nuevo sin subjetividad a estas dinámicas más extremas de narcisismo, porque ya efectivamente la lógica existía en mi cabeza, era una forma conocida. No sé, pensemos en un niño, ¿no? Crece en una casa donde constantemente escucha, no sé, no seas tan sensible, no inventes, o eso no pasó, eh, o yo sé mejor lo que tú sientes, ¿no? Eh, claro, ¿qué podría estar aprendiendo este niño desde su subjetividad? No solamente va a aprender una especie de obediencia, sino aprende algo mucho más grave, aprende que su experiencia interna, subjetiva, no es confiable, y prefiero eh, confiar en la experiencia que me dice el otro de mí mismo. Entonces cuando llega el adulto llega diciendo otro, ¿no? En estas dinámicas más sectarias, más extremas, llega diciendo yo sé quién eres, ¿cierto? Yo sé quién eres tú, yo sé cuál es tu misión en la vida, yo sé lo que Dios quiere para ti. Utilizan mucho la variable de Dios y religión para esto. Entonces ese discurso ya no le resulta completamente extraño, es algo que conoce, le resulta familiar. Bueno, entonces ahí yo digo que la secta no inventó esa posición, más bien la reencontró en su sistema de dinámica infantil. Por eso las dinámicas sectarias, traumáticas, traumatizantes o destructivas en escalas mucho mayores, como las han habido, son dinámicas que son macro de un sistema micro Mm. familiar. Igual, ¿qué te parece esa idea? Sí, totalmente, y no como decías, ¿no? Pasa en lo familiar, pasa en lo laboral, en espacios de trabajo, se puede ver, digamos, hay muchos espacios donde se pueden ver, digamos, este tipo de conductas y dinámicas. Y me parece re importante el aspecto, por ejemplo, de cómo se pierde eh, el juego tomando a Winnicott, ¿no? Sí. Ujú. El self, es decir, nuestro yo, se forma gracias al juego, a la espontaneidad, ¿no? El probar, el Sí. errar, el descubrir, el buscar, podríamos decir. Y cómo en la dinámica sectarias, por ejemplo, tanto como decías en lo familiar,
como después en algo más macro, como puede ser, digamos, lo que se ve en esta serie, tiene que ver con la pérdida de esa capacidad de juego, ¿no? Esa poca elaboración, podríamos decir, y como en lo que vos presentabas, ¿no? Brindársela a un otro, digamos, que él me diga qué hacer, en definitiva, ¿no? Digamos, cómo se ven Ujú. en la serie, digamos, de todos usando la misma ropa, el mismo corte de pelo, teniendo formas dinámicas de escribir las cosas, digamos, como un poco un lenguaje para que se vivía en su mundo, ¿no? Eh, Cómo se va perdiendo la capacidad de juego y cómo, también trayendo eso que a mí me encanta, Winnicott es un autor que de los que más Sí. me gustan, podríamos decir, la importancia, digamos, de no Clínico perder el además, juego, ¿no? ¿no? No perder el Ujú. juego en la vida, podríamos decir, y a lo largo de la vida, porque perder el juego realmente es perder nuestro mundo interno, es perder nuestro yo, en definitiva, ¿no? Y es súper importante, digamos, esa capacidad de juego sostenerla y recuperarla en el caso de que alguien la haya perdido, podríamos decir, ¿no? Claro, Eh, claro. y Mm. también un punto importante que con esto cierro, digamos, lo que quería decir, que es el hecho de cómo muchos después de los participantes se vuelven más radicales muchas veces que los mismos líderes, ¿no? Digamos, con un poco Sí. en esa correspondencia que se le quiere dar, digamos, a lo que se busca un poco en este ideal, por ejemplo, en este grupo, ¿no? Cómo se terminan ciertos participantes siendo súper, digamos, como radicales en el pensamiento y un poco siendo más papista que el papa, como suelen decir, ¿no? Eso es Claro, muy claro. brígido. Si lo miramos bien, ¿es la defensa última o es la defensa rígida de una estructura psíquica que sin esa no sé quién soy? Entonces, puedo volver hasta loco, ¿no? Sí. Es como, ¿quién soy sin esto? Por eso se rigidizan, es como la defensa extrema de que este castillo construido en arena y con naipes no se derrumbe. Mm, Entonces, eh, lo defienden con dientes, ¿no? Hay algo que también de Ferenczi me hace recordar cuando Ferenczi habla de la identificación con el agresor. mm, Eh, Decía que de Ferenczi que el niño que termina pensando como quien lo hiere muchas veces porque esa es la única forma de conservar el vínculo también. Eso es algo que sucedía en la infancia, la adaptación, ¿no? La adaptación del niño y de anular su subjetividad y su criterio para poder adaptarse a lo que el padre necesitaba o la madre necesitaba de él. Y esto en Heaven's Gate ocurre exactamente. Aquí volvemos de nuevo a esta repetición de las dinámicas familiares. Eh, Fíjate que ahí los miembros de la secta empiezan hablando como Marshall en el mismo tono de voz, empiezan a imitarlo, a pensar como él, a corregirse también entre ellos como Marshall también lo hacía, hasta que efectivamente Marshall ya deja de ser una persona y empieza a ser más bien una voz interna de ellos, una voz interior. Eh, y claro, por eso digo que toda relación narcisista exitosa, digo yo, tiene un objetivo. Que un día ya no haga falta el narcisista. Es mm. exactamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Que ya no haga falta el narcisista, porque su voz quedó tan interiorizada en ti, quedó tan viviendo dentro de ti, que esté o no esté el narcisista, la vas a replicar. Y eso para mí es de lo más devastador, en realidad, ¿no? Qué buena, qué buen punto, mira, porque me hiciste pensar, ahora que decís eso, en algo que muestra en la serie documental, en esta mente colmena, que ellos sacan esa idea de la mente colmena de Star Trek, ¿no? Digamos, de esta película, Claro. digamos, de Ujú. muchos años atrás, donde, claro, piensamos como en esa mente colmena, digamos, que ni se dan cuenta yo que lo decían, digamos, y de dónde podía venir eso, pero pensamos Sí, en cómo, claro, esto que vos acabas de mencionar representa mucho eso, ese significante, porque ellos no lo veían como tal, ¿no? Ese significante de la mente no. colmena, ¿no? Ujú. Qué buena, qué buen punto, tal cual. Sí. Haz lo que después también en otra serie que vamos a tocar, Pluribus, que también lo relata bastante Mm. bien, sobre esto de la mente colmena y cómo en masa a veces llegamos a esto, ¿no? Esta teoría de las masas que decía Freud. ¿Tú tenías algo sobre eso, Aus? Buena, buena, sí. Sí, en relación a la psicología de las masas, ¿no? Y el análisis del yo, eh, lo presenta Freud, digamos, un gran término de este autor. eh, Uno se deja, si lo miramos desde la serie, ¿no? Se deja de preguntar qué quiero,
yo, en definitiva, ¿no? Y pasa, digamos, a hacerse esa pregunta, al menos así lo pienso desde la serie, que es, ¿qué quiere mi líder, ¿no? Que ese líder, en este caso, pasaría a ocupar un poco, si uno lo veamos, como el lugar del padre, podríamos decir, ¿no? Digamos, de esa autoridad, de ese que sería como mi tutor, en definitiva, ¿no? Digamos que ahí Sí, nuevamente vuelve a aparecer esto que vos mencionabas en relación al cómo el aspecto del mundo interno y micro de la familia termina afectando todo lo que va sucediendo. Freud también decía en eso, ¿no? Que no sé si lo voy a poder, digamos, como decir tal cual él lo decía, pero lo voy a decir, digamos, con mis palabras, que sí, él obvio. decía, la vida va de los 0 a los 3 años, el resto es repetición, ¿no? Él trae un poco esa idea y siento que acá aparece bastante en esta serie, y Sí, que tiene bastante de cierto esa frase, digamos, obviamente ahí se puede, digamos, sus matices y se puede charlar y todo, pero que es un aspecto súper importante porque nuestra primer etapa de vida y lo que eh, se termina, digamos, como estructurando muchas veces, van los primeros años de vida, ¿no? Y eso determina sí. mucho después cómo vayamos a crecer y hay mucha repetición en eso. Entonces es interesante cómo aquí en la serie vuelve a suceder algo de eso, ¿no? Sí, 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 sí. No, tremendo como estos autores lo pensaron y también nos dan bastantes ideas claras de cómo explicar estos fenómenos de masa sociales que en lo micro luego se dejan observar también en lo macro, así como lo explicábamos hace un ratico, ¿no? Para entender, ¿no? Y para también entendernos y estar también un poco más conscientes y pendientes, porque a veces, como decíamos al principio, siempre pensamos de que la inteligencia o el coeficiente intelectual está ligado a la incapacidad de no caer en esta secta o estos grupos y en realidad no va por allí, tú bien lo dijiste, en realidad es algo más relacional, es una cuestión de afectos, ¿no? Entonces, bueno, la terapia ahí es fundamental, ¿no? Fíjate que hay algo muy importante porque creo que uno de los trabajos más complejos y difíciles después de que alguien sale de una secta es poder construir esa subjetividad, ¿no? Y es justamente ir a construir esos 0, 3, 5 años Mm. eh, que esta persona no pudo construir o se tuvo que adaptar. Y es bastante complejo, difícil. Pacientes efectivamente que ponen en ti toda la responsabilidad sobre lo que deberían, cómo deberían sentirse, qué es lo que deberían, qué es lo que deberían decir o no decir. Y ahí el terapeuta tiene que tener bastante cuidado, ¿no? En no caer también en otra función narcisista o sectaria sobre controlar lo que el paciente quiere o tiene que hacer o tiene que decir. Y eso me parece súper importante mencionarlo también. Sí, sí, súper importante porque fíjate que también en respecto a lo que se sabe es que existe la diferencia entre muchas veces una secta como tal instaurada, ¿no? Y Ujú. comportamientos sectarios, ¿no? Digamos que esto que vos Exacto. decís, justamente, el cuidado de siempre estar revisando esos aspectos en uno, en un grupo, por ejemplo, en un trabajo, en una familia, en definitiva, porque tampoco para verlo constantemente como algo trágico, sino que saber, digamos, que eso puede pasar y lo interesante es ir mirándolo constantemente, ¿no? Ujú. Para no caer en esas tendencias en definitiva. Que, como en esto de la psicología de las masas, en esto que estamos hablando, justamente el ser humano busca pertenecer, ¿no? Digamos, como seres necesitamos la relación, necesitamos el afecto, que es lo que termina, digamos, como llevando a estos espacios muchas veces, de sectas y demás, y estos tipos de grupos. Buscamos pertenecer, buscamos la comunidad, podríamos decir, buscamos un sentido a veces en común con otros, ¿no? Que nos entiendan, Sí, que nos validen. Y en eso uno puede arriesgar bastante, volviendo a esa idea, su mundo interno y sus creencias o su criterio, ¿no? Hay estudios que se han hecho, ¿no? En relación a esto que estoy hablando y esto que venimos desarrollando, donde se reúnen a distintas personas, ¿no? Y se les ujú, pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? Una de esas personas es como ¿cómo podríamos decir? El sujeto de investigación, ¿no? Los otros ya, son parte de la investigación, en definitiva. Entonces, claro, se van haciendo preguntas, ¿cuánto es 2 más 2? Todos responden que es 4, ¿no? Después se hace nuevamente otra pregunta, por ejemplo, ¿cuánto es 4 más 4? ¿No? Todos responden que es 8. Después, por ejemplo, ya se pregunta cuánto es 5 más 5. Todos los sujetos del grupo
responden una misma respuesta, ¿no? Damos lo que son parte de la investigación. Y supongamos que dicen que es 11, ¿no? La persona, que es el sujeto que se está investigando, mira un poco, digamos, como Claro. confundido, ¿no? Sabiendo que 5 más 5 es 10. Eh, pero duda, ¿no? Porque la masa, podríamos decir, está diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo ir en contra de esa masa? Se ponen ahí en duda montones de aspectos internos, ¿no? Ujú. Y bueno, tal vez, por ejemplo, a esa pregunta la persona va a responder que es 10, pero si eso continúa, en algún punto la persona se va a unir a la respuesta del grupo, ¿no? Digamos, para pertenecer, Ujú. para no quedar afuera, justamente, para no ser Ujú. aquel distinto en cierta forma. Eh, Supervivencia al final, Augusto, ¿no? sí, sí, Ujú. sobrevivencia, totalmente, digamos, para sobrevivir en los grupos, para pertenecer, para no quedar aislado, que creo que es de los aspectos que más invaden al ser humano, digamos, cuando lo vive la soledad, ¿no? El estar individuado, pero desde una forma de abandono, por ejemplo, demás, es Claro. terrorífico para la persona, ¿no? Y Sí, nuevamente volvemos a traer, digamos, y aparece acá lo primordial, digamos, de las etapas tempranas de vida, en definitiva, ¿no? Es exactamente. algo Claro, que uno para sobrevivir lo necesita, digamos, la relación con el otro, la contención. Sin otros morimos, en definitiva, ¿no? Digamos, claro. morimos tanto físicamente o en edad más avanzada, tal vez simbólicamente, digamos, y eso lleva a una locura, por ejemplo, a una desesperación, digamos, y a Sí. aspectos trágicos, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de adaptarse a la masa va a ser directamente proporcional también a la cantidad de veces o a cuánto te tuviste que adaptar siendo pequeño o cuánto colonizaron tu subjetividad siendo pequeño para poder sobrevivir. Entonces, Mm, va a ser una función que ya de grande vas a poder adquirir y vas a, bueno, necesito pertenecer, ¿no? Si no, se vuelve, se pone en juego el vínculo, lo que antes era el amor, ¿no? De mis padres. sí. Y claro, sí, es tremendo todo este tema. Podremos aquí durar, bueno, yo creo que 3 horas hablando sobre todo lo que podemos sacar de estas dinámicas y de lo que también habla de nuestras dinámicas relacionales más micro, ¿no? Hay una escena así, que yo creo que podemos decir la escena de esta serie documental, que es el final, ¿no? El suicidio. Y fíjate que el suicidio, a mí al menos en lo subjetivo, analizar por qué lo hicieron, es más bien la serenidad con la Mm, que realizaron esto. Todos ordenados, todos doblando cuidadosamente su ropa, todos ayudando incluso al siguiente, y a mí al menos eso es lo que me pareció terrorífico de esto. No parecen personas desesperadas, parecen mm, personas totalmente convencidas de lo que estaban haciendo. Eh, y bueno, eso nos dice algo, el trauma relacional no siempre termina en caos, a veces termina en una obediencia que es tan profunda que la persona experimenta como libertad aquello que representa la desaparición definitiva de su propio self. Y esto lo ve reflejado, al menos yo lo vi reflejado de manera así muy tangible en este paso final, ¿no? Y devastador también de este suicidio colectivo. sí, 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 es impactante y como vos decís, a mí eso es lo que más me impactó de la serie de esta secta puntualmente, que cómo se manipula, digamos, cómo se les lava, podríamos decir, el cerebro, cómo se los convence en definitiva, ¿no? Eh, es muy fina, digamos, la calidad de cómo lo hacen, porque a nadie se le obliga a nada en definitiva, ¿no? Durante todo lo que es el desarrollo de la serie, digamos, muchas veces los personajes se van con sus familias, quien quiere irse se puede ir, por ejemplo, ¿no? Pero es en definitiva igual, por eso digo la fineza, ¿no? Damos de cómo queda, digamos, instalado en su cerebro Uf, después, porque como increíble. decís, todos se matan súper en calma. Y ahí aparece un autor que es Ernest Becker, por ejemplo, ¿no? Que él habla sobre Ajá. la negación de la muerte. Que claro, gran parte de nosotros como seres humanos intenta resolver el terror a morir, ¿no? Y en eso, muchas veces en grupos ya sea religiosos, ideologías o movimientos, se ofrece lo que es la inmortalidad, ¿no? Que es lo que ellos De pensaban, digamos, que iba trascendencia, a suceder, ¿no? la Sí. trascendencia en este caso, Ellos sí. no mueren, están pasando a una mejor vida, ¿no? O a una Exacto. transformación. Antes era corporal al inicio de la serie, pero no pudo ser corporal después de la muerte de Nettles, entonces ahora era espiritual, por eso tenían que morir. Entonces, por eso su Exacto. serenidad, ¿no?
Sí, sí, no, y qué bueno porque ahí también traes ese punto, digamos, de cómo va cambiando el discurso en relación a lo que vayan necesitando, ¿no? Porque lo van cambiando constantemente, digamos, para con tal, digamos, de seguir sosteniendo casi lo insostenible, podríamos decir. Exacto. Eh, Ujú. y bueno, y como decías, ¿no? Es sorprendente, digamos, cómo se da, digamos, este evento final, en calma, en serenidad, todos queriendo hacerlo. Y como también antiguos miembros, ¿no? Después de que lo hacen, que ya antiguos miembros justamente que se habían ido, pero que todavía seguían creyendo en lo que proponía esta ideología, estos miembros, estos grupos, eh, terminan también por hacer lo mismo, ¿no? Eso me sorprendió mucho, por ejemplo, cómo Mucho. seguían influyendo, digamos, por fuera de estas personas y esto que vos traías del trabajo terapéutico que se hace después, por ejemplo, con personas que han estado en sectas, que es súper brígido porque realmente ya no están ellos, es como si están poseídos, podríamos decir, ¿no? Digamos, por esta idea, por estos líderes, por ejemplo, por la masa del Ujú. grupo. Eso es la verdad que sorprendente y eso, digamos, es lo que más Totalmente. aterra. La calma con la que sucede, como decías, la fineza de cómo se Ujú. llevó a cabo, eh, porque pasa muy desapercibido, muy piola, digamos, como eso es lo más macabro justamente. Y creo que Súper en los macabro. análisis que hemos también hecho, por ejemplo, de cosas de terror y más, creo que en lo cotidiano está lo terrorífico, lo macabro, Aquí está el justamente. verdadero terror, ¿no? Sí, sí, A sí, veces la realidad supera, a veces con creces, la ficción, Augusto. Es totalmente. increíble, ¿no? Sí, sí, sí. A veces, claro, nos gustan las películas y todo, pero a veces en los documentales vemos que, bueno, hay muchas películas que nacen también de cosas reales que han sucedido, de eventos reales, pero a veces en estos documentales, cosas de la vida real, es es súper fuerte porque termina superando la ficción de una película de terror, ¿no? Más como tú bien dices, con esta fineza, esta serenidad. Y sí, fíjate que un poco para humanizar y ya ir yendo hacia la culminación de este episodio, querido, em, por ejemplo, como siempre lo hemos dicho, ¿no? Humanizar no significa absolver este conflicto, lo que ocurre en estas dinámicas. Eh, Hablar de Marshall, solamente Marshall Applewhite, sí es importante, es un personaje importante dentro de esta dinámica, eh, pero al menos yo siento que el documental no trata realmente sobre Marshall Applewhite. Yo creo que trata más bien creo que eran 39 miembros, habla de 39 historias que quedaron eclipsadas por este hombre, por un solo hombre, y bueno, por su pareja antes de morir. Y bueno, cada una de estas personas tenía un rostro, tenía una infancia, tenía una necesidad de pertenecer, como ya le hemos dicho, un duelo no elaborado, como tú también has dicho, una búsqueda espiritual y de trascendencia mal elaborada, mal buscada. Entonces, reducirlos solamente a fanáticos es, yo creo que repetir la misma deshumanización que permitió capturarlas inicialmente, no para absolverlas, sino para humanizarlas. Yo siento que ahí el documental pone especial énfasis en las voces a veces de los familiares que vivieron alrededor de esto, en exmiembros. Es increíble como después de siguen incluso amando a esta persona a pesar de ya no estar, a pesar de quizás ya haber elaborado algo Sí. de esto. Eh, y también ¿no? En expertos, ¿no? Para reconstruir estas trayectorias humanas de cómo llegaron a esto, ¿no? Cómo llegaron a esta posición. Eh, por eso digo que más que apuntar es humanizar sobre qué es lo que construye esto inicialmente, porque eso nos hace mucho más conscientes de no replicar, ¿no? Esto en dinámica macro. Sí, no, buenísimo Martín y yo también para finalizar, digamos, como un tema que a mí me encanta, que es la otredad, justamente, la importancia de la Sí. otredad en nuestras vidas, y no solamente por el análisis que hacemos hoy de la secta y demás, sino que la otredad, digamos, siempre ayuda, digamos, a ver nuevas perspectivas, ¿no? Digamos, en cosas también básicas me refiero, a ver nuevas perspectivas, nuevas formas de pensar, nos abre partes de nosotros, ¿no? Nos da permiso también al juego justamente a explorar partes no Ujú. exploradas de nuestro mundo interno o a cultivar nuevas, podríamos decir. Y para mí es algo fundamental y que cuida mucho de lo que se ve, digamos, en este análisis, en esta serie, digamos, que estamos hablando también.
que vayan a verla también para que entiendan de lo que Sí, estamos desarrollando. Eh, pero la autoridad como algo fundamental para seguir alimentando, digamos, de no encapsularse, ¿no? Digamos que en ese... Y una autoridad cuidada también, ¿no? No una autoridad, digamos, como... también, digamos, de querer abarcarlo todo, justamente, de querer conocerlo todo, sino de una necesidad, digamos, de retirarse a veces, de tomar distancia, podríamos decir, de conversar sí, con alguien fuera muchas veces del mundo donde me movilizo, porque eso hace bien, total. justamente, y a veces trae Ujú. mucha claridad, ¿no? Sí, 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 totalmente. Fíjate que yo creo que el verdadero peligro de justamente de estas sectas destructivas, a veces no es solamente este líder carismático, el verdadero, creo, que peligro comienza el día en que dejamos de confiar en nuestra propia experiencia. Eh, y necesitamos muchas veces que otra persona venga y nos diga a veces quiénes somos. Por eso el trabajo terapéutico ahí individual es clave, fundamental, es necesario también. Porque, bueno, las sectas al menos es un tema a mí que me gusta mucho y he tenido la oportunidad de investigar, incluso de hacer trabajos con respecto a Mm, esto. Eh, las sectas más peligrosas no siempre tienen un nombre, ¿no? También a veces son, se le llama pareja, a veces una familia, a veces una comunidad, a veces una ideología, a veces una religión, etcétera. Y a veces incluso, fíjate, viven dentro de nosotros estas mm. dinámicas. Porque claro, en esa voz, ¿no? Que todavía insisten que el amor consiste en desaparecer uno mismo para que otro pueda existir. A veces está dentro de nosotros y lo replicamos. Entonces con esto me gustaría cerrar, querido. ¿Cómo te gustaría cerrar a ti? Sí, no, ese punto me encantó eso que decías de que viven nosotros mismos, ¿no? Claro, pienso nuevamente en eso, en las personas, digamos, en esas voces, en esos rezos que a veces continúan de la infancia. No, termino siguiendo en esto de la otra edad, digamos, que a veces, digamos, quien más nos puede ayudar además es aquel que es crítico con nosotros, por ejemplo, que piensa distinto, ¿no? Digamos que generalmente es donde solemos corrernos porque, no, es que no está de acuerdo conmigo, no, es que... Y en realidad, capaz que ahí hay un espacio súper genuino, ¿no? En ese otro, digamos, que me cuestiona, que me interroga, y no ese que por así decirlo, me sigue todos los pasos o me alienta, sí, estás bien por ahí, digamos, y nunca se hace una duda, no se pone en duda, ¿no? Y a veces quien pone más en duda es alguien súper humano, súper Claro, legítimo, ¿no? Por más que eso incomode, ¿no? Como vos decías, un espacio a veces terapéutico que me sí, haga incomodarme, dudar, por ejemplo, eh, a veces es algo sí, súper necesario. sí. Y bueno, seguramente aquí van a haber personas que les interese el tema y que incluso hayan vivido estas dinámicas, son más comunes de las que creemos. Eh, al menos aquí en Chile hay muchas, ¿no? Dinámicas sectarias Sí. que están identificadas incluso y a nivel mundial, bueno, muchísimas. Y bueno, quizás les toque algo en lo personal, ¿no? Los haga reflexionar. Nos gustaría también leerlo sobre qué temas, qué de lo personal les mueve, sin obviamente entrar en muchos detalles, o si tienen alguna idea interesante también sobre este análisis que hemos dicho. Y bueno, lo dejamos invitado para también la próxima semana, donde vamos a volver con un nuevo capítulo de este espacio que cada vez se va haciendo más estable, ¿no? Cada semana espero un poco para hablar y a ver qué traemos, ¿cierto, Agus? Así es, la verdad que contento, Martín, gracias por este nuevo capítulo, por este gran tema y bueno, nos estaremos viendo en próximos Así es. capítulos. Bueno, nos vemos la próxima semana. A todos, muchísimas gracias y nos vemos en Más allá del guión. Chao, chao. Chao, chao.